Antes de empezar esta historia, comenta desde dónde la estás viendo y dale like, porque lo que le pasó a don Esteban te dejará indignado y, al final, orgulloso. Esa tarde, 2 guardias de seguridad rodearon a un hombre canoso en la entrada del centro comercial Perisur. Lo cachearon sin motivo alguno, tiraron su medicamento al suelo y se rieron mientras luchaba por recogerlo. El silencio a su alrededor era casi ensordecedor. Nadie hizo nada. Pero lo que no sabían era que estaban humillando al hombre equivocado. Se llamaba don Esteban Morales, un veterano del ejército mexicano de 70 años. Ese día había comenzado como cualquier otro. Tomó su café sencillo, se puso su camisa vieja y bien planchada y tomó su bastón de madera, regalo de un compañero de guerra fallecido. Acompañado de su esposa Rosa, fue al centro comercial a dar un paseo tranquilo. No imaginaba que, apenas unas horas después, su dignidad sería puesta a prueba ante decenas de testigos. Los 2 guardias de seguridad eran jóvenes con uniformes impecables y la mirada de alguien que creía tener demasiado poder. Uno de ellos, el más alto, se acercó a don Esteban con una sonrisa burlona, de esas que no necesitan palabras para humillar. Sin siquiera pedir permiso, empezó a rebuscar en la bolsa que llevaba, sacando lo que contenía como si buscara algo sucio. El otro, más bajo y nervioso, miró su bastón y soltó una breve carcajada, murmurando algo que solo ellos 2 oyeron. Don Esteban no dijo nada, simplemente agarró con fuerza la madera pulida de su bastón, no por rabia, sino para mantener su dignidad. Sabía exactamente quién era y por lo que había pasado, pero la forma en que esos chicos lo trataban era como si toda su historia no valiera nada. Un frasco de medicina cayó al suelo y rodó hasta tocar la base de una vitrina. Esteban se agachó lentamente, sintiendo el dolor en las rodillas, maltratadas por años de servicio. Antes de que pudiera alcanzar el frasco, uno de los guardias de seguridad, riendo, lo apartó aún más con la punta de su bota. Algunas personas se detuvieron a observar, pero nadie se movió. Era como si la escena fuera invisible, como si la humillación de un anciano desconocido no ameritara intervención. Esteban respiró hondo. En su interior ardía una mezcla de vergüenza y frustración. No era solo por la actitud de los guardias de seguridad, sino también por el silencio cómplice de quienes observaban. Con un gesto casi imperceptible, la mano callosa de Esteban alcanzó el pequeño botón de su cinturón. Un detalle que nadie notó allí, pero que lo cambiaría todo. Al presionar el botón, don Esteban no mostró prisa ni desesperación. Su expresión permaneció serena, casi resignada, como si estuviera acostumbrado a la crueldad silenciosa del mundo. Pero algo en su interior cambió. No pedía ayuda. Simplemente estaba activando una red de respeto que había construido a lo largo de su vida. Mientras tanto, el guardia de seguridad más joven seguía burlándose de él. Agarró la bolsa de Esteban, la volteó y dejó caer unas pastillas sobre el suelo liso del centro comercial. Una risa ahogada estalló entre 2 adolescentes que filmaban la escena desde lejos con sus celulares. La escena no solo era humillante, era un cruel retrato de la indiferencia. Esteban se agachó de nuevo con dificultad para recoger su medicina. Cada movimiento le parecía un peso de años sobre los hombros. Rosa seguía sin saber qué pasaba. Estaba en una de las tiendas, a pocos metros, creyendo que su esposo la esperaba tranquilamente. El reloj marcaba poco más de las 4 de la tarde, cuando un detalle casi imperceptible pasó desapercibido para todos. La entrada principal del centro comercial empezó a atraer la atención de algunos curiosos. Una camioneta negra se detuvo frente a las puertas automáticas. No había ruido ni sirenas, solo una presencia constante que empezó a alterar el ambiente del lugar. Cuando la camioneta se estacionó, la puerta trasera se abrió con calma y sin prisa. Un hombre de imponente presencia salió. No llevaba uniforme, pero cualquiera que hubiera estado ante la autoridad reconocería su porte al instante. Mateo Morales, general del ejército mexicano e hijo de don Esteban, cruzó las puertas de cristal con paso firme. No necesitó alzar la voz. Su mera presencia parecía cambiar el ambiente a su alrededor. Algunas miradas se volvieron hacia él con curiosidad, mientras que otras, sobre todo el personal de seguridad,
comenzaron a intercambiar miradas de inquietud, sin comprender lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, los guardias de seguridad seguían registrando a don Esteban sin dejar de reír y hacer comentarios bajos que solo agravaban la humillación. Pero entonces, inesperadamente, Mateo se detuvo frente a ellos. El silencio invadió el pasillo del centro comercial como una cuchilla. El más alto de los dos guardias, confundido, intentó mantener su postura arrogante, pero su voz se quebró cuando el general, sin siquiera presentarse, lo miró fría y directamente. No hacía falta gritar. Su sola presencia bastaba para cambiar la situación por completo. Mateo no habló de inmediato. Primero, se agachó con calma, recogió el frasco de medicina que aún estaba en el suelo y se lo entregó a su padre, quien simplemente asintió en silencio. Este simple gesto consolidó su autoridad más que cualquier palabra. Solo entonces, levantándose de nuevo, el general miró a los dos guardias de seguridad. Su voz, profunda y controlada, rompió el silencio como un golpe seco. ¿Saben quién es este hombre? Los chicos dudaron. Uno de ellos intentó esbozar una sonrisa nerviosa, como si se tratara de otro malentendido. Pero Mateo no parecía dispuesto a aceptar explicaciones precipitadas. Un gerente de centro comercial, alertado por radio, acudió al lugar. Llegó sudoroso, nervioso, ajustándose la corbata con manos temblorosas. Antes de que pudiera abrir la boca, Mateo levantó una mano y lo interrumpió. El general no estaba allí para discutir, sino para exigir respeto. Con firmeza ordenó a los dos guardias de seguridad que se disculparan con don Esteban. No hubo discusión. El gerente simplemente asintió, temeroso de que la situación se intensificara. Las personas a su alrededor, hasta entonces espectadores silenciosos, comenzaron a sacar sus celulares y a grabar. Era imposible no presentir que algo importante estaba sucediendo en ese pasillo. Los guardias de seguridad se quedaron paralizados. El joven, aún con una mirada burlona apenas disimulada, abrió la boca como para protestar, pero la mirada de Mateo lo silenció antes de pronunciar la primera palabra. El otro, visiblemente nervioso, empezó a balbucear algo ininteligible, mirando al gerente como si rogara por una salida. Pero no había salida. La orden de Mateo no era solo una petición, era una sentencia. El silencio a su alrededor era casi absoluto, roto solo por el sonido de los celulares grabando cada segundo. Por primera vez desde que comenzó la humillación, don Esteban levantó la vista y observó a los dos jóvenes que tenía delante. No había ira en su mirada, solo una firmeza serena, como la de alguien que se ha enfrentado a cosas mucho mayores que la arrogancia de dos guardias de seguridad mal entrenados. El gerente, percibiendo que la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba, dio un paso al frente y con voz vacilante exigió a los guardias de seguridad que obedecieran. De mala gana, se volvieron hacia don Esteban. La escena que siguió fue incómoda incluso para quienes observaban. Dos jóvenes, antes tan seguros de su falsa autoridad, ahora se tambaleaban al disculparse con un veterano al que habían tratado como si fuera invisible hasta minutos antes. Don Esteban escuchó en silencio, sin un gesto de triunfo. Se limitó a asentir levemente, aceptando la petición pero sin olvidar lo sucedido. Al fondo, algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, mientras otros, indignados por la escena, murmuraban que aquello nunca debió haber sucedido. El gerente, avergonzado, prometió en ese mismo instante que los dos guardias de seguridad serían suspendidos de inmediato. Todo estaba siendo grabado, y nadie en la multitud dudaba de que ese momento se extendería mucho más allá de ese pasillo. El pasillo del centro comercial, antes marcado por un silencio incómodo, ahora se llenaba de murmullos y miradas atentas. Algunas personas, antes indiferentes, se acercaron para ver de cerca el desenlace de la situación. Había algo diferente en el ambiente, como si todos se hubieran dado cuenta de que no se trataba solo de una discusión, sino de algo más grande, un momento de reparación pública. Una mujer canosa, que observaba desde la distancia, se cruzó de brazos y murmuró a los que estaban cerca: «Por fin, alguien está haciendo lo correcto». Otros asintieron. Era como si la silenciosa autoridad de Mateo hubiera despertado un sentido colectivo de justicia.
Mientras tanto, don Esteban, con su bastón aún firmemente agarrado, se mantenía erguido, como si la dignidad que habían intentado despojarlo se hubiera restaurado poco a poco. El gerente, visiblemente incómodo, intentó controlar la situación, instando a la gente a seguir adelante, pero nadie quería irse. Dos jóvenes que filmaban toda la situación no apartaban la vista del general, grabando cada palabra, cada gesto, sabiendo que tenía peso. Un guardia de seguridad adicional, llamado apresuradamente, se acercó, pero al darse cuenta de quién estaba involucrado, simplemente se detuvo y se quedó quieto. El rostro de Mateo no necesitaba explicación. Su presencia portaba historias ocultas a la vista, pero que todos los presentes, de alguna manera, podían intuir. Don Esteban, por su parte, no buscaba venganza. Simplemente observaba en silencio, con la serenidad de quien aprendió hace mucho tiempo que el verdadero respeto no se exige, sino que se impone con el carácter y la historia que uno lleva. A medida que la tensión se calmaba en el pasillo, los celulares seguían encendidos. Un joven con gorra roja, que lo había grabado todo desde el principio, ya transmitía la escena en vivo por redes sociales. En los comentarios aparecían decenas de mensajes cada segundo. ¿Quién es este hombre? ¡Qué vergüenza para el centro comercial! ¡Respeto al veterano! En cuestión de minutos, la transmisión comenzó a atraer a cientos de espectadores. Las personas cercanas también compartieron sus propios videos, cada ángulo mostrando el mismo hilo conductor. Un anciano de pie con su bastón y su hijo, un general, a su lado, frente a dos guardias de seguridad derrotados. Era imposible no sentir que el momento tenía una importancia mucho mayor que una simple discusión. El gerente, visiblemente pálido, intentó contener los daños. Pidió a los empleados que dispersaran a la multitud e incluso intentó desesperadamente sugerir que borraran las grabaciones, pero ya era demasiado tarde. Nada podía detener lo que estaba sucediendo. Don Esteban, por su parte, parecía ajeno a esta dimensión digital de la escena. Para él, los videos y los comentarios no importaban. Lo que realmente le pesaba era que, por primera vez ese día, ya no lo trataban como a un anciano común. Había una extraña sensación de justicia que se restablecía ante todos, y eso en sí mismo valía más que cualquier castigo formal. Mateo, percibiendo la conmoción en línea, no dijo nada. Simplemente permaneció junto a su padre, firme, con la misma expresión impenetrable de siempre. El gerente, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, llamó a dos supervisores para intentar organizar la situación. Entraron corriendo, con chalecos con el logo del centro comercial y portapapeles, como si eso les diera cierta autoridad sobre el general, pero una sola mirada de Mateo bastó para que ambos simplemente escucharan, sin atreverse a interrumpir. La orden era clara: los guardias de seguridad serían suspendidos de inmediato y la humillación de don Esteban no se ocultaría. Aún así, los supervisores intentaron en voz baja convencer a Mateo de que resolviera todo con discreción, lejos del público. Fue en ese momento que comenzaron los aplausos espontáneos. Al principio, solo había 2 o 3 personas. Luego, como un efecto dominó, se congregaron más y más clientes, aplaudiendo mientras miraban a don Esteban. Sorprendido por la reacción, apretó con más fuerza su bastón. No estaba acostumbrado a ese tipo de reconocimiento. No, después de años de vivir una vida sencilla y tranquila, lejos de los focos. Rosa, su esposa, que observaba a pocos metros de distancia, tenía lágrimas en los ojos. Por primera vez, sintió que su esposo era visto por lo que realmente era. No un simple anciano común y corriente, sino un hombre que llevaba en sus ojos la historia de alguien que lo había dado todo por su país. Y en ese momento, delante de todos, incluso los 2 guardias de seguridad, cabizbajos, parecieron comprender la gravedad de lo que habían hecho. Mateo no se inmutó ante los aplausos. Sabía que esto no podía terminar con una simple disculpa pública. Con tono firme y controlado, exigió delante de todos que la gerencia del centro comercial emitiera un acta formal de lo sucedido y confirmara por escrito la suspensión de los guardias de seguridad. El gerente, avergonzado, intentó argumentar que tales decisiones
debían ser manejadas por el departamento legal, pero la rápida mención de Mateo de acudir a la prensa militar bastó para que el hombre se retractara de inmediato. Un empleado fue llamado rápidamente, con papeles y portapapeles, mientras docenas de celulares seguían grabando cada detalle. No había vuelta atrás. Cada paso que se diera sería presenciado no solo por los presentes, sino por miles de personas que en cuestión de horas verían esos videos circulando en línea. Mientras tanto, don Esteban permanecía en silencio. Su mano derecha temblaba levemente, no de ira, sino por la carga emocional del momento. Rosa se acercó y lo agarró del brazo, como para recordarle que no estaba solo. El público circundante estaba pegado a la escena. Algunos filmaban, otros simplemente observaban en silencio, conmovidos por la fuerza de lo que presenciaban. Una adolescente, visiblemente conmovida, le comentó a su madre que nunca había visto a un anciano tan fuerte. Esta reacción no pasó desapercibida para Mateo, pero no se dejó distraer de su objetivo: asegurar que su padre fuera tratado con la mínima dignidad que merecía. Y en ese momento, nadie dudó de que llegaría hasta el final. Mientras el gerente, con manos temblorosas, firmaba el documento solicitado por Mateo, los videos de la escena ya circulaban en redes sociales a un ritmo asombroso. Un popular medio local compartió uno de los videos con el siguiente subtítulo: Veterano humillado por guardias de seguridad recibe una defensa inesperada en el centro comercial. En cuestión de minutos, aparecieron miles de comentarios. Algunos elogiaron la postura de Mateo, otros se indignaron por el trato recibido por don Esteban. El asunto, que comenzó como un incidente aislado, se estaba convirtiendo en un debate nacional sobre el respeto a las personas mayores y el reconocimiento a los veteranos de guerra ante la mirada de todos. Algunos en el centro comercial comenzaron a recibir notificaciones en sus teléfonos mientras aún estaban allí, viendo las imágenes que acababan de presenciar ya publicadas en páginas de gran circulación. Don Esteban, por otro lado, parecía ajeno a la dimensión viral que estaba adquiriendo. Para él, la justicia no residía en los me gusta ni en las veces que se compartía el mensaje, sino en la acción concreta que ocurría ante sus ojos. Mateo, sin embargo, conocía el poder de esa repercusión. Al ver a dos periodistas entrar corriendo, micrófonos en mano, simplemente se cruzó de brazos y esperó. El centro comercial, que minutos antes había intentado ocultar el incidente, ahora contaba con cámaras profesionales para captar cada detalle. Rosa, todavía emocionada, le susurró a su esposo: «Mira lo que pasa, Esteban. Por fin te ven». Y en ese momento, sin decir nada, don Esteban simplemente respiró hondo y agarró su bastón con fuerza, como si ese gesto fuera la única respuesta necesaria. Al acercarse los primeros reporteros, los guardias de seguridad involucrados agacharon aún más la cabeza, como si quisieran desaparecer. El gerente, pálido y sudoroso, intentó contener la situación, pero la presencia de las cámaras solo aumentó la atención del público. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas en voz alta. ¿Es cierto que humillaron a un veterano? ¿Cuál será la respuesta del centro comercial? ¿Quién es el general Mateo Morales? Mateo no dijo nada de inmediato, simplemente dejó que la imagen hablara por sí sola. Sabía que, en ese momento, cualquier palabra precipitada podría ser usada en su contra. Mientras tanto, don Esteban permanecía firme, inmóvil, con la postura de quien había enfrentado cosas mucho mayores que esta. Su silenciosa calma, paradójicamente, parecía más poderosa que cualquier discurso encendido. Rosa, al ver a su esposo rodeado de cámaras, sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Orgullo, porque sabía que Esteban por fin era respetado. Aprehensión, porque la situación se estaba descontrolando por completo en el centro comercial y nadie sabía hasta dónde llegaría. Uno de los reporteros pidió entrevistarlo allí mismo, pero Mateo intervino, diciendo que su padre solo hablaría una vez que todos los atuendos estuvieran debidamente documentados. El público, ahora más numeroso que antes, aplaudió la iniciativa. Ya no se trataba solo de un anciano tratado injustamente, se trataba de todos aquellos que, de alguna manera, habían sido tratados como invisibles. El poder simbólico de esa escena era incontenible. Ante la presencia de cámaras y la creciente atención de la multitud,
el gerente del centro comercial no tuvo otra opción. Ordenó a los guardias de seguridad que entregaran sus credenciales allí mismo, delante de todos, mientras un supervisor llenaba los documentos de suspensión inmediata. Fue un momento incómodo. Los dos jóvenes, antes arrogantes, ahora estaban visiblemente conmocionados, evitando la mirada de don Esteban. Mateo permaneció impasible, pero en su interior sentía una mezcla de satisfacción e indignación. Esto no borró la humillación que había sufrido su padre, pero al menos le devolvió algo de la dignidad que habían intentado despojarlo. La multitud, al ver cómo recogían las credenciales, comenzó a murmurar en señal de aprobación, e incluso alguien gritó: «Así se hace justicia». Don Esteban, sin embargo, no celebró, no sonrió, no levantó la cabeza como si ganara una batalla. En cambio, simplemente se agachó lentamente para recoger una de sus pastillas que seguía en el suelo desde el momento en que se le había caído. Ese gesto simple, casi imperceptible, silenció a todo el centro comercial por unos segundos. Rosa se acercó y lo ayudó a volver a guardar la pastilla en el frasco. Era como si, para Esteban, nada fuera más importante que recuperar lo que realmente importaba, su paz y su dignidad. Y esa postura, tan serena y serena, conmovió aún más a quienes lo observaban. Muchos comprendieron que no se trataba solo de un castigo, sino de un recordatorio de lo que significa mostrar respeto, incluso cuando nadie mira. Apenas horas después del incidente, mientras don Esteban y Rosa conducían a casa en silencio en el coche de Mateo, los videos ya estaban en todos los principales canales de noticias de México. Titulares como «Veterano humillado se convierte en símbolo de respeto» y «General confronta centro comercial por la dignidad de su padre» comenzaron a aparecer en redes sociales. En programas de radio, los comentaristas discutieron no solo el incidente, sino también la falta de políticas para proteger a los adultos mayores. El incidente, que comenzó como una simple humillación en 1900, un centro comercial, se transformó en un debate nacional sobre la dignidad y la memoria colectiva. Personas que nunca habían oído hablar de don Esteban ahora veían su rostro en todas las noticias. Mientras tanto, en la modesta casa donde vivía con Rosa, don Esteban simplemente observaba la actividad con una calma casi desconcertante. No parecía entusiasmado con su repentina fama, ni buscaba ningún tipo de reconocimiento. Para él, no se trataba de su historia personal, sino de algo mucho más grande. Un país entero que comprendía que los veteranos, o cualquier persona mayor, no podían ser tratados como invisibles. Rosa, en cambio, no podía contener las lágrimas cada vez que leía comentarios de quienes lo consideraban una inspiración. Mateo, al ver todo esto, sabía que las repercusiones apenas comenzaban y que todo México escucharía la voz silenciosa de su padre, aunque solo pidiera respeto. A la mañana siguiente, la calle donde vivía don Esteban estaba repleta de reporteros y cámaras de televisión, camionetas de radiodifusión, micrófonos con logos familiares e incluso radios comunitarias competían por un espacio para escuchar al hombre que, sin quererlo, se había convertido en un símbolo nacional. Mateo, consciente de la importancia del momento, pidió a todos que respetaran la tranquilidad de la familia. Don Esteban, bastón en mano y con el mismo abrigo desgastado del día anterior, salió por la puerta principal y se paró frente a las cámaras. No hubo ensayo ni preparación. Solo un veterano de guerra, con voz serena y ojos cansados, listo para decir lo que había que decir. Cuando finalmente hablaron con él, nadie esperaba largos discursos ni frases ensayadas. Pero fue precisamente con su sencillez que Esteban conquistó al país. «No quiero nada para mí», dijo mirando directamente a las cámaras. «Solo quiero que ningún hombre ni mujer que haya servido o vivido tanto como nosotros sea tratado como si no valiera nada». Sus palabras, sin ira ni amargura, tenían más peso que cualquier acusación. Se hizo el silencio entre los reporteros. Incluso los vecinos, reunidos en la puerta, escucharon con absoluto respeto. En cuestión de horas, fragmentos de ese discurso se transmitieron en todos los canales de noticias, compartidos como si fueran una lección simple pero poderosa. La dignidad no se pide, se exige. Al día siguiente de la entrevista,
El discurso de don Esteban dejó de ser un simple titular de periódico. Se citaba en el Congreso Nacional. Un Norris, veterano representante de la Marina, presentó un proyecto de ley para crear protocolos de servicio preferencial y cursos de capacitación para guardias de seguridad en establecimientos comerciales. A los pocos días, otros congresistas se unieron al movimiento, utilizando la serena imagen de Esteban como símbolo de campaña. No hubo discusiones partidistas en ese momento. De alguna manera, todos parecían coincidir en que este veterano soldado le había recordado al país algo que muchos habían olvidado. El respeto no es caridad, es obligación. Mientras tanto, los periodistas regresaron a casa de Esteban para informarle de las medidas en curso. Él simplemente escuchó, sentado en su silla de madera con Rosa a su lado, y respondió con sencillez: «Si esto evita que otro hombre pase por lo que yo pasé, valió la pena». Mateo, de pie detrás de su padre, lo miró con una mezcla de orgullo y reverencia. Por primera vez en años, sintió que este hombre de aspecto frágil era más imponente que cualquier general en un puesto de mando. No por fuerza ni autoridad, sino por integridad. La historia, que comenzó con una humillación silenciosa en un centro comercial, se estaba convirtiendo en un cambio capaz de impactar a millones de personas. Con el paso de las semanas, don Esteban empezó a ser detenido por las calles. Personas de todas las edades se acercaban a él para agradecerle, tomarle fotos o simplemente estrecharle la mano. Algunos veteranos viajaban desde otras ciudades solo para conocerlo en persona, diciendo que gracias a él por fin sentían que tenían voz. A pesar de ello, Esteban nunca se comportó como una celebridad. Siguió dando sus paseos matutinos por el mismo barrio, comprando pan en la misma panadería y saludando a cada vecino con la misma humildad de siempre. Para muchos esto era lo más impresionante. Incluso con todo el país observándolo, Esteban seguía siendo el mismo hombre que entraba en ese centro comercial solo para esperar a su esposa. Mateo, por otro lado, sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que lo que había comenzado como un acto de defensa de su padre se había convertido en algo mucho mayor. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar de las repercusiones con Esteban, recibía la misma respuesta: «Hijo, no hicimos nada extraordinario. Solo le recordamos a la gente cómo tratar a un hombre con respeto». Rosa, al oír esto, sonrió discretamente, como si supiera que estaba ante alguien que nunca buscó la gloria, solo la dignidad. Y quizás por eso todo el país se sentía representado por él. El impacto no se limitó a los homenajes a don Esteban. En cuestión de días, veteranos de diferentes estados comenzaron a enviar videos y mensajes con historias similares. Algunos reportaron haber sido ignorados en oficinas gubernamentales, otros recordaron situaciones embarazosas en negocios, y muchos simplemente expresaron su gratitud por alguien que había dado voz a un problema que todos habían silenciado. Los programas de BBC, televisión y radio comenzaron a presentar estas historias, transformando la historia de Esteban en un movimiento nacional de reconocimiento y respeto. Fue como si, de repente, miles de voces hubieran encontrado el coraje para alzar la voz, todas guiadas por el sencillo ejemplo de un hombre de 70 años con un bastón desgastado por el clima. Don Esteban, sin embargo, no se consideraba un líder. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía al inspirar a tanta gente, simplemente respondió: «No hice nada solo. Simplemente experimenté lo que cualquiera puede experimentar». Para él, la verdadera fuerza no residía en las repercusiones, sino en el cambio silencioso que comenzaba a surgir en las calles. Guardias de seguridad en formación, empleados que trataban a los ancianos con más paciencia y jóvenes que ofrecían ayuda a los veteranos cuando los veían en apuros. Rosa dijo que nunca había visto a su esposo tan tranquilo, no porque buscara reconocimiento, sino porque, por primera vez, sentía que su generación volvía a ser vista. Unas semanas después del incidente, la gerencia del centro comercial Perisur anunció públicamente una serie de cambios. Se creó un programa de capacitación obligatoria para todos los guardias de seguridad y empleados, centrado en el respeto y el servicio a las personas mayores y a los veteranos. Además, se instalaron letreros en puntos estratégicos del centro comercial con la frase:
El respeto no es un favor, es un deber. El gerente responsable del caso de Esteban también fue despedido permanentemente, lo que muchos consideraron un mensaje claro de que la situación no volvería a ocurrir. Cuando se le preguntó si don Esteban aceptaría una disculpa formal, simplemente sonrió y dijo: «No es necesario que se disculpe conmigo. Discúlpese con todos los que fueron ignorados antes que yo». Mientras tanto, a nivel nacional, el gobierno aprobó medidas sin precedentes. Una ley que obligaba a las empresas a crear protocolos para el trato preferencial a veteranos y personas mayores. Escuelas y universidades comenzaron a invitar a Esteban a dar charlas sobre disciplina, respeto y dignidad, aunque siempre insistía en que no era un orador, sino un hombre que contaba su historia. El movimiento, iniciado por un simple gesto de resistencia silenciosa, adquirió fuerza de ley, cambiando la forma en que el país veía a sus veteranos. Don Esteban, sin embargo, continuó con su discreta rutina, como si nada de esto hubiera cambiado su verdadera identidad. Una soleada mañana de domingo, semanas después de todo el alboroto, don Esteban y Rosa caminaron juntos hacia el mercado del barrio. Para muchos, ya no era solo el veterano del bastón, era un símbolo nacional, pero para Rosa seguía siendo simplemente Esteban, el esposo que siempre la ayudaba a elegir la mejor fruta y cargaba con las bolsas más pesadas. Al caminar por los pasillos del mercado, varias personas lo reconocieron y se acercaron a saludarlo respetuosamente. Él les dio las gracias con una sonrisa discreta, sin discursos, sin largas conversaciones. Para Esteban, no se trataba de fama, era simplemente la forma en que la vida le devolvía parte del respeto que siempre creyó merecer. De vuelta a casa, después de tomar un café juntos en el porche, Rosa comentó que nunca había visto a tanta gente hablar tan bien de él. Esteban simplemente se encogió de hombros y dijo: «Rosa, mañana todo esto pasará, pero lo que queda es lo que somos en casa». La sencillez con la que afrontó la situación impresionó incluso a Mateo, quien lo visitaba siempre que podía. El general vio en su padre un ejemplo que ningún libro ni rango podría enseñar: la fuerza de quienes no necesitan reconocimiento para mantenerse en pie. Y en ese momento, entre el aroma a café recién hecho y el ruido lejano de la ciudad, quedó claro que don Esteban se había convertido no solo en un héroe público, sino también en un recordatorio silencioso de que la verdadera grandeza reside en las pequeñas acciones. Esa noche, después de visitar a sus padres, Mateo se sentó en el coche unos minutos, contemplando la sencilla casa donde había crecido. Para muchos, era un general respetado, pero en ese momento se sentía simplemente como un hijo orgulloso. Recordó las veces que había visto a su padre despertarse antes del amanecer para ir a trabajar, las historias de disciplina que había escuchado de niño y cómo, incluso sin medallas, Esteban poseía algo que ningún rango militar podía otorgar: una autoridad serena, fruto del carácter. El incidente en el centro comercial simplemente había expuesto al mundo lo que Mateo siempre había sabido: su padre nunca necesitaba alzar la voz para ser respetado. Mientras conducía a casa, Mateo reflexionó sobre la diferencia entre poder y respeto. En el cuartel, comandaba hombres armados y entrenados, pero sabía que la obediencia que recibía provenía del uniforme y el rango. Con Esteban era diferente. La gente lo escuchaba porque intuían, de alguna manera, que este hombre con el bastón poseía verdades que no se enseñaban en las academias. Mateo se prometió a sí mismo que nunca dejaría que el sistema militar lo apartara de esta lección. Para él, si había algo más grande que la disciplina aprendida en el ejército, era la dignidad que aprendió en casa, viendo a su padre vivir con la misma firmeza serena todos los días de su vida. Con el paso de los meses, el revuelo en redes sociales se apagó, los titulares dieron paso a nuevas noticias y la vida para muchos volvió a la normalidad. Pero para don Esteban, nada había cambiado realmente. Seguía madrugando, hacía café con Rosa y se esforzaba por dar su paseo diario por el barrio, usando el mismo bastón de madera que llevaba, no como señal de debilidad, sino como recordatorio de quién era y de lo que había vivido. Algunas personas aún lo reconocían y se acercaban a agradecerle o a pedirle una foto.
Pero Esteban siempre insistía en que no había hecho nada extraordinario. Para él, todo lo ocurrido era simplemente la consecuencia de no callar ante la humillación. Una tarde, mientras regaba las plantas de su pequeño jardín, un vecino más joven comentó cómo su historia había inspirado a muchos vecinos a tratar mejor a sus mayores. Esteban simplemente sonrió y dijo que, si era cierto, había valido la pena pasar ese día difícil en el centro comercial. Rosa, escuchando desde la cocina, confirmó con una mirada silenciosa que conocía bien. Este era el hombre que, incluso después de todo, seguía siendo el mismo. Ni la fama ni las nuevas leyes, nada había cambiado su esencia. Y quizás precisamente por eso se había convertido en un modelo a seguir, porque nunca buscó serlo. El último domingo del año, sentado en el porche mientras el atardecer teñía de naranja los tejados del barrio, don Esteban respiró hondo y apoyó el bastón a su lado. No había cámaras, ni periodistas, ni multitudes, solo el silencio apacible de quien sabe que ha hecho lo correcto. No se veía a sí mismo como un héroe, sino como alguien que en un día cualquiera simplemente se negó a ser menospreciado. Su historia, que comenzó con una humillación silenciosa, terminó dejando una huella de cambio que nadie pudo borrar. Y mientras Rosa le servía una taza de café, Esteban murmuró algo casi imperceptible. El respeto no se pide, se impone con dignidad. Quizás esta fue la mayor victoria de todas. Y así, entre la sencillez de su vida y el peso de las lecciones que dejó, don Esteban Morales demostró que incluso los gestos más discretos tienen el poder de resonar mucho más allá de sus inicios. Su historia no fue de gritos, venganza ni violencia. Fue simplemente la historia de un hombre que con firmeza y honor demostró al mundo que nadie es demasiado pequeño para ser respetado. Y por eso, incluso hoy, quienes lo conocieron no solo hablan de un veterano con un bastón de madera, hablan de un hombre que le recordó a todo México que la dignidad no envejece. Si esta historia te conmovió, deja un comentario diciéndonos desde dónde la ves. Queremos ver hasta dónde llega la voz de don Esteban. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal, porque aquí siempre compartimos historias que demuestran que la dignidad y el respeto siguen siendo valiosos. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio hoy.